Donde quiera que Dios me siembre, yo quiero florecer, ya sea en medio de un jardín o en un pantano. Y déjeme decirle, cuando escucho la letra de esta canción, viene a mi mente muchas cosas. Es que absolutamente a nadie de nosotros nos gusta tener que padecer o pasar por momentos difíciles. Yo no sé si estoy hablando con las personas equivocadas, pero si yo le preguntaría a usted, ¿le gustaría que mañana el médico le diera una mala noticia de que hay algo que anda mal en su vida? Usted me va a contestar que no. ¿Le gustaría escuchar una mala noticia de que ha perdido un familiar? De repente, pues yo creo que no, a ninguno nos gustaría. Yo creo que todos nosotros, de hecho, Dios nos ha creado con el fin de que tengamos vida eterna, pero debido a la caída del hombre, debido al pecado que se introdujo en el huerto del Edén, no por comer una manzana, sino más bien por desobedecer a Dios. Entonces, mirando desde esta perspectiva y escuchando esta canción, creo que viene siendo como la base por lo cual nosotros queremos predicarles en este día. Y me gustaría que ustedes se sintieran hoy como un grupo escogido y selecto. De hecho, no desearía que ninguno de ustedes se vaya a sentir aquí hoy como que está en el lugar incorrecto. Porque si algo tenemos que aprender es que a todos nos va a llegar un momento difícil. A todos nos va a llegar un momento de prueba. Y si a los hermanos que están en gozo, por favor, allá que bajen, estamos predicando. Quiero pedirle que vaya usted conmigo, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo del 10 al 11. Y voy a compartir con ustedes esta linda palabra que tiene que ver mucho con este hermoso himno que acaba de cantar nuestra hermana Esther. 1 de Pedro 5, del 10 al 11, dice la Biblia: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por el gozo de estar aquí junto a tu pueblo, a la iglesia que tú has escogido. Te pedimos, Señor, que si entre nosotros hay alguien que todavía no es cristiano, tú nos prestes sus oídos y sus sentidos para que pueda entender esta palabra. Deseamos, Señor, que cada uno de nosotros podamos abrir el corazón para recibir tu palabra, este libro que para nosotros es sabiduría, abundancia, es luz en nuestro camino. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas y que tú nos hagas conocer así a través de la Biblia el propósito de los sufrimientos. Padre, que nosotros solamente seamos un portavoz de lo que tú quieres decirnos, pero prepara nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. Y siempre que termina un servicio, nosotros veíamos ahorita cómo iba una gran multitud y entrando los otros que llegaban. Por eso siempre hay ese gozo entre nosotros. Solo que algunos que van saliendo nos van dejando la bendición para que te rías. Pero mire esto, yo quiero que ustedes hoy entiendan de lo que vamos a hablar. Quiero hablarles bajo el tema que tiene que ver únicamente con el porqué de los sufrimientos. ¿Por qué tenemos que sufrir en el mundo? ¿Por qué tenemos que hacerlo? El propósito de los sufrimientos mayormente en la vida del cristiano.
Porque muchos se preguntan, ¿por qué sufre el justo? Para algunos parece ser una incógnita sin respuesta. Está comprobado que esta es una de las preguntas que mucha gente se hace. De hecho, cuando yo me convertí a Jesucristo, yo no era cristiano y me convierto, una de las primeras preguntas que me surgió en mi mente de los primeros días de mi conversión fue esta: y que el pecador sufra, que la persona que anda mal, que no quiere saber de Dios, que la persona que vive en pecados haciendo daños a otros, sufra, no es difícil de explicar, ya que la paga del pecado es muerte. Pero una vez que nosotros conocimos a Cristo, una vez que nos entregamos a Él, ¿por qué nos preguntaríamos por qué todavía un cristiano, amando a Dios y haciendo las cosas bien, tiene que sufrir en esta vida? Porque alguien que ha puesto toda su confianza en Dios y está absolutamente confiado de que en Él está toda la fuente de la sabiduría, que en Él está la vida eterna, que Él es el único camino, ¿por qué un creyente tiene que sufrir? ¿Por qué un cristiano tiene que pasar por momentos indeseables? Pero alguien que se entrega al Señor y trata de servirle con todo el corazón, que pase por tragedias y pérdidas irreparables, no es fácil de entender y mucho menos de explicar. Yo hoy no pretendo descubrir el agua tibia, ni tampoco deseo que ustedes piensen de que tengo todas las respuestas. Pero al menos por las Escrituras quiero acercarme a conocer qué piensa Dios de esto. ¿Qué piensa Dios sobre aquel fiel, aquel cristiano que lo ama, que le sigue fielmente y tiene que sufrir? Se tiene la idea falsa de que al convertirnos a Cristo, todos nuestros problemas se van a acabar, y parece que en algunos casos, es todo lo contrario. De hecho, empezaríamos pensando que Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que entender es: niégate a sí mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Pero mirando desde el Antiguo Testamento, el salmista nos recuerda: muchas son las aflicciones que el justo padecerá. Muchas son las aflicciones que un justo va a padecer, mas de todas ellas nos librará. Y esta palabra librará no quiere decir que no permitirá Dios que tú pases, sino que aun pasando de ellas, Él te va a ayudar en medio de esos problemas. Salmo 34, 19. Que el justo sufra no es solo normal, sino que es anticipado. Se espera que sufran. Y esto lo dice la Biblia. Si usted y yo sufrimos, es muy probable, siendo cristianos, que esto mismo sea una prueba viviente de que estamos agradando a Dios. Sí, es cierto. Porque Cristo dijo que seríamos rechazados, seríamos perseguidos, seríamos calumniados. Ser cristiano hoy en día es alguien, déjeme decirle, que se convierte en una burla. Porque si tú no estás de acuerdo a las filosofías de este mundo, y si tú no aplaudes lo que ellos aplauden, y si tú no te unes a la mayoría, y si tú no piensas igual que el grupo, y si la presión del grupo no te atrapa, entonces tú te vas a sentir como anormal, como un pollo ya fuera del cascarón. Entonces, mirando desde el punto de vista de Dios, los creyentes parece que tenemos que pasar. Y hoy quiero decirte, yo no te anuncio el mal,
Simplemente Dios quiere enseñarte para que cuando pases por el momento crítico sepas cómo vas a comportarte. Es decir, la Biblia lo dice, Efesios capítulo 6 dice que hay un día malo para todos. La Biblia lo dice, que deberíamos estar preparados para el día malo, porque a todos nos va a tocar un día malo. Yo no te traigo malas noticias, yo te voy a dar la respuesta, te voy a dar la solución y te voy a enseñar lo que Dios piensa acerca de cuando tú tienes que sufrir, cuando las lágrimas son continuas, cuando nadie te entiende, cuando tienes que acabar en tu cama, cuando te tienes que virar hacia el otro lado porque ni aún tu esposo o tu esposa puede ver el sufrimiento que tú estás pasando. Cuando tú crees que nadie te entiende, aún allí en esa soledad, Dios está tratando contigo directamente y quiere darte una buena enseñanza. Alguien dice amén por eso. Él quiere darte una buena enseñanza. Hermanos míos, Jesús fue enfático cuando le habló a sus discípulos y por consiguiente a nosotros también. En el mundo tendréis aflicción. Diga conmigo, tendréis aflicción. Puede repetirlo una vez más, vamos a tener aflicción. Jesús continúa diciendo, pero confiad en mí, yo he vencido en este mundo. Entonces el apóstol Pablo lo recuerda. Le recuerda esta enseñanza al joven Timoteo. El apóstol Pablo entra en la misma dimensión porque la Biblia no puede tener contradicción. La Biblia no tiene contradicción. Por eso es que las predicaciones de Superfe van en contra de lo que dice la palabra. Porque Dios puede librarte, sí puede librarte. Porque Dios puede sanarte, sí puede sanarte. Es más, Él ha prometido, Él ha hecho promesas. Pero ¿qué hay con aquel que Dios no sana? ¿Cómo tú responderías si Dios no te sanara? Claro, este no es un discurso famoso. Este no es un discurso bien recibido. Y no estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando a nivel general. No es un discurso, no es una palabra de aliento. No, háblame, yo quiero ser sanado. Dime que sí, que hay solución. Hemos visto a gente padecer, gente santa dentro de nosotros padecer, y no solamente padecer, sino morir. Si hay alguien que en alguna ocasión desearía entender un poquito más sobre este gran secreto de por qué los justos tienen que sufrir, yo les recomiendo un libro que nos bendijo en algún momento de la vida. Cuando muy joven fui atacado con una terrible crisis de esos dolores en las coyunturas que te dan a lo que los doctores le llaman artritis. Y yo venía nada más y nada menos de predicar por 7 días consecutivos, predicando el evangelio a personas con necesidad y salvando almas, y cómo Dios sanaba a algunos enfermos. Pero yo llegué a mi casa ese domingo en la noche, casi en la madrugada, un poco cansado y sintiéndome mal. Y allí, en medio de ese problema, al otro día, cuando voy a despertarme y a levantarme, ya no podía caminar. Algo que extraño, decía, es mucho el dolor, pero no me permite levantarme. Esto generó que nosotros nos preocupáramos, tuviéramos que ir al hospital, y finalmente estuve ingresado por casi 9 días. Esto tiene que ver con una artritis que de repente me llegó, pareciera que eso estaba cerca, pero me llegó y me dejó inmovilizado. Yo no sé usted, y yo estoy hablando de esto, pero estoy hablando porque recientemente, cuando fui a recortarme en la barbería con Mr. Denny, este hombre que es esposo de Charlene, ahí encuentro que uno de sus compañeros de trabajo, también cristiano, él está ahora en una crisis. Y nadie podía entenderlo porque muchos cristianos le dicen, confía que Dios va a hacer el milagro. Y hay otros que le dicen,
mira, esto es con algunos remedios caseros, esto puede ayudarte. Yo quiero decirle, nuestra confianza tiene que estar únicamente puesta en Dios. Pero además de que tú pongas la confianza en Dios, esa confianza también tiene que ser suficientemente fuerte, firme y poderosa para poder padecer cuando tú tengas que padecer. Y hoy le vamos a hablar por las Escrituras. El apóstol Pablo le recuerda al joven Timoteo y le dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es decir, no solamente problemas o enfermedades, no solamente vamos a tener alguna vez tragedia, la pérdida de un familiar o una enfermedad que llega, sino también vamos a sufrir por causa de Cristo. Nosotros, en nuestra humana manera de ver las cosas, en nuestra perspectiva, visualizamos el sufrimiento como algo negativo, como algo trágico, ilógico, irónico y también indeseable. Pero Dios, por su lado, en su inconmensurable sabiduría, ve en el sufrimiento un caudal de bendiciones y beneficios. Dios, en su sabiduría, ve un caudal de bendiciones y beneficios para el cristiano. Mientras nosotros vemos en el sufrimiento muerte, Él ve vida. Porque yo no sé si usted puede entender, pero el apóstol Pablo lo dijo con estas palabras: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo lo puedo decir en otras maneras? Alguien dijo, el que Dios te sane cuando tú tengas una enfermedad, eso es una bendición. Pero el que Dios no te sane y te lleve a su gloria, esa sería una bendición doble. El pastor siempre nos dice que todo el mundo quiere estar en el cielo, pero nadie quiere irse tan rápido. Es la verdad. Oh, yo quiero el lugar celestial donde allí no hay llanto, no hay dolor. Yo quiero estar con Jesús. Pero cuando nos toca, de hecho, Él dice que nos va a despedir el duelo a todos nosotros. Mire, cuando nosotros miramos en el sufrimiento solo destrucción, el Señor está vislumbrando una nueva criatura en tu vida. A nosotros mirar el sufrimiento solo encontramos dolor, Él contempla sanidad. Nosotros esperamos en el sufrimiento derrota, no obstante, Él anticipa oportunidad para que tú venzas. Nosotros captamos en el sufrimiento ironía, por su lado percibe perfecta armonía, porque Dios sabe que Él quiere trabajar en ti, aun cuando tú sufras, aun a pesar de lo que estás pasando, a pesar de lo que estás sufriendo, a pesar de lo que tú lloras, a pesar de que te preocupas, a pesar de que tienes alguna falta de algo que todavía no consigues, a pesar de que tu mente te traiciona y dice, al parecer Dios me ha abandonado. Hoy vengo a decirte que aún en los sufrimientos es donde mejor puedes contemplar el rostro de Dios. Y míralo en la Biblia, alguien dice amén. Mientras que nosotros, hermanos, en nuestra miopía espiritual tratamos de evadir y evitar el sufrimiento, el Señor constantemente se vale de para ayudarnos y mantenernos dentro de su voluntad. He visto mucha gente en la iglesia. Cuando todo marcha bien, vienen los creyentes, están felices, contentos, pero no se dan cuenta que de vez en cuando usted tiene que pasar por algo. Y de vez en cuando usted pasa por una situación. Y de vez en cuando tiene a alguien que se le enferma. Y de vez en cuando hay alguna preocupación que le llega. A pesar de tener muchas cosas resueltas, siempre hay algo que te llega. No es para que seas infeliz, sino para que aprendas que el sufrimiento es parte de los planes eternos que Dios tiene contigo. Porque Dios no dejará a nadie en esta tierra
Dios no dejará a nadie en esta tierra que quiera llevar al cielo que no lo perfeccione. Le vuelvo a repetir, Dios no dejará a nadie en esta tierra de la misma manera que está. Si Él quiere llevarte al cielo, Él lo hará perfeccionándote. Y quiero decirle que al parecer el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la queja, el problema que podamos padecer, eso es parte de lo que Dios tiene también para nuestra vida. Hoy me gustaría, y muchas veces predico para que usted se sienta animado y decirle, y ahorita le voy a dar un texto para que usted vea qué sabroso está ese texto. Pero para que usted piense, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo esto es una gran realidad. Pero ¿y qué cuando te toca el día malo? ¿Qué de ese día? ¿Qué hay con ese día? Mira, hay muchos que enfrentan ese día de una manera equivocada. Hay muchos que enfrentan ese día de una manera errónea. Y en el día de que se sienten mal, y en el día que están pasando por un sufrimiento, ese día es el día que empiezan a criticarlo todo. Ese día dice, bueno, pero es que yo no debería estar pasando por esto. Y empiezan a discutir hasta con Dios. Empiezan a pelearle y a reclamarle a Dios. ¿A Dios? ¿De verdad que todavía somos tan orgullosos que queremos reclamarle a Dios por algo que nos está ocurriendo? Si vemos al sufrimiento a través de los ojos de Dios, encontraremos algunos propósitos que Él tiene para este mismo en nosotros. Lo primero que Dios revela con respecto al sufrimiento es que en el sufrimiento Dios revela nuestro carácter. Él revela nuestro carácter. En otras palabras, Él revela en el sufrimiento lo bueno que hay en ti o lo malo que hay en ti. Y quiero decirle, cuando digo revela, no es para que Dios lo conozca, porque Él sí sabe lo que tenemos dentro. Él permite el sufrimiento en muchas ocasiones para sacar y exponer, para que tú mismo entiendas de que hay una deficiencia que hay que cambiar. El sufrimiento no te hace ni deshace. Solo revela quién en realidad tú eres. El sufrir no te va a deshacer ni te va a hacer, sino solamente va a revelar lo que en verdad tú eres. Por ejemplo, el aguijón del apóstol Pablo. Él sufría y lo enseñó que era orgulloso. La Biblia lo dice. El apóstol Pablo dice que ese mensajero de Satanás, ese sufrimiento que él tenía, dice, vino como un mensajero de Satanás enviado por Dios para que yo no me enorgulleciera. Es decir, para que no me haga orgulloso. Puedes mirar a tu vecino por un instante y dice, eso no es contigo, ¿verdad? Hay algunos que están pensando ahora, mi aguijón es mi esposo o mi esposa. Hay algunos que están pensando, mi aguijón es el jefe ese que me molesta y que me maltrata. Pero yo quiero decirte, no, esos son pequeñeces. Cuando el apóstol Pablo está hablando de orgullo aquí, él dice, él enseñó que era orgulloso y que era propenso a hacerse mucho más soberbio debido a las tantas revelaciones que había tenido de parte de Dios. Dice el apóstol Pablo, debido a esto se me dio un aguijón en la carne. Lo que fuera no lo sé. De hecho, ninguno de los teólogos se ha puesto de acuerdo en esto. Yo no puedo decir si era una enfermedad, si era un problema en la vista, si era que él sufría mucho porque sus hermanos cristianos, es decir, los judíos que se habían convertido no lo aceptaban. De hecho, la iglesia de Corinto que él levantó tampoco aceptaba, y Pablo tuvo que defender su apostolado por muchas ocasiones.
Entonces, no sabemos cuál sea el aguijón, pero lo único que sí sabemos es que Dios lo envió a través de Satanás. Entonces yo siento que para estos días, y veo y puedo experimentar y palpar, que hay muchos creyentes que de alguna manera tienen como una obsesión de que todo lo que se le presenta en el camino es Satanás. Los obstáculos de Satanás. Porque Él no quiere que yo me desarrolle. Porque el diablo está en contra de mí completamente. Y cuando miran a la suegra dicen, la serpiente antigua. Es que la suegra no me ama. Ella no me acepta. Es porque no me quiere. De alguna manera a todos, hay muchos creyentes que hoy a todos le echan la culpa al diablo. Y quiero decirle, no le echen la culpa al diablo. Yo quiero que si tú eres un cristiano redimido por la sangre de Cristo, si tú eres un cristiano que has sido llamado por Dios, si tú eres un creyente que de verdad has conocido a Dios, yo quiero decirte, no hay nada ni nadie que pueda tocarte al menos que Dios lo permita. No existe Biblia. No existe una Biblia que venga un diablo desaforado para acabar contigo sin que Dios le dé la orden. No existe. Bueno, es un ataque diabólico, sí, pero Dios lo permitió. No existe, porque entonces Dios estaría no en el trono, sino detrás del trono. Y esta es la diferencia de un cristiano que cree con convicción de que Dios todavía está sentado en el trono y que como está sentado Él gobierna mi vida y que no hay nada ni nadie que pueda tocar mi vida hasta tanto Él lo permita. Alguien dice aleluya. Pues si lo permite tenemos que aprender de eso. Porque las veces que vemos en la Biblia que Dios permitió que Satanás tocara a los creyentes, todas las veces fueron por voluntad de Dios. Todas las veces. El primero que quiero hablar es precisamente, no podemos hablar de sufrimiento sin poder hablar de Job. Entonces vemos en esta escena real, es casi imposible hablar de sufrimiento y no mencionar a este patriarca. En el caso de Job, el sufrimiento que le causó perder todo lo que tenía, incluyendo a todos sus hijos. Sacó a relucir lo que había en él, su carácter, su firmeza, su fidelidad, su espiritualidad y su madurez. Probablemente todos conozcan la historia de este hombre. Pero en beneficio de que haya alguien que no conozca los pormenores de esta narración que está en la Biblia, en el libro de Job, en el capítulo 1, podré hacer un corto relato. Al parecer, hubo una reunión donde todos asistieron ante Dios, todos los ángeles y seres espirituales, todos los que eran llamados hijos por creación de Dios, asistieron delante del Todopoderoso. Y dentro de ellos también estaba Satanás. Satanás fue creado por Dios, pero no como Satanás, sino como un ángel bueno que se rebeló contra Dios y le tocó ser maldecido por el Dios mismo. Sin embargo, dentro de todos los ángeles, estuvo en un meeting frente a Dios y me sorprende que sea Dios quien comience la conversación. Porque usted sabe que el diablillo siempre viene para, usted sabe, ¿no? Sembrar la duda y pero no fue él quien sembró la duda. Fue Dios quien tomó la iniciativa y le dice, hey, what are you doing here? ¿Qué tú haces aquí, Satanás? ¿Qué tú haces entre tantos mis ángeles están acá? Él le pregunta y él le dice, bueno, vengo de rodear la tierra, vengo de hacer mi misión. Ok, ahora sigue Dios, diciéndole, ok,
¿has contemplado en la tierra a mi siervo Job? En otras palabras, yo siento que Dios está hablando bien de alguien aquí. Y le está diciendo: tú has visto en la tierra a mi siervo Job, el cual es recto, este hombre justo, este hombre de tantas cualidades. Pareciera que Dios está describiendo y está sintiéndose contento. Yo te preguntaría, ¿le gustaría a usted que Dios hablara así de usted? Porque no es lo mismo que lo haga tu mamá. Tu mamá siempre te va a hablar hasta mentiras si no es cristiana. Y a los niños más feos la madre le dice: ay, qué lindo y qué mono. Y nosotros, los que estamos de visita, nosotros: es mono. Es lindo, es mono. Entonces, mirando esto, veo que Dios comienza la conversación. Y Dios le dice a Satanás: ¿lo viste? ¿Apreciaste lo que yo estoy apreciando? ¿Tú lo has apreciado? La respuesta de este charlatán le dice: claro. Yo sé que tú lo tienes rodeado de gran... Oiga esta revelación escrita. Tú lo tienes rodeado, es decir, él es intocable, nadie puede acercarse. Eso, déjame decirle, eso es con todos los hijos de Dios. Todos. Porque la Biblia dice que no hay un cabello de nuestra cabeza que pueda caer sin el consentimiento de Dios. Porque no hay una hoja de un árbol que caiga sin el consentimiento de Dios. Porque cada cabello que te queda en tu cabeza están contados. Dios tiene control de todo. Dios tiene control de todo. Y ahora Dios comienza este diálogo. Y Satanás le dice: claro, pero si tú lo tienes cercado, si tú lo guardas con tantos honores, es que tú lo has bendecido con todo. Este es el hombre más rico de la tierra. Sí, literalmente, era el más rico en ese entonces. Literalmente el hombre estaba lleno de ganados, de camellos, de caballos, de burros, de todas estas cosas. Y además era un hombre con grandes cantidades de terreno. Y además una numerosa familia. Pero además de esto era un hombre de fe. Era un hombre de adoración. Un hombre que venía al sacrificio y presentaba cada mañana sacrificio por él y por sus hijos, por si acaso ellos hubiesen pecado contra Dios. Hermanos míos, en esta historia, después que Dios toma la iniciativa en hablar y que el diablo le responde, ahora Satanás le dice: pero déjame. Segunda palabra: déjame, no puedo. Si tú no me dejas, no puedo. Por favor, hermanos, hoy quiero que te vayas de aquí pensando en un Dios grande y un diablo que está bajo control de Dios. No vayas a pensar: sí, las cosas malas ocurren, pero todo lo malo que ocurre Dios lo permite de alguna manera, porque si no, Él no lo hubiera permitido. Las guerras son malas, sí, ocurren, ¿por qué? Dios las permite. El pecado del hombre, la ambición del hombre, porque hay algunos que tienen sabiduría para hacer cosas buenas, pero otros para fabricar bombas atómicas. Entonces, ¿por qué? Dios lo permite. Él permite que la humanidad entera conozca que Él está bajo control. Y ahora esto que le dice: pero si tú me dejas ir y dime que puedo tocar a su familia. Ve y toca toda la familia. Toca todo lo que tienes. Toca su propia vida. Toca a sus hijos. Toca lo que... Mira, no le dijo toca a tu esposa. Pero parece que la tocó, aunque no lo dijo. Pero toca todo lo que tienes, pero no te permito que toques su alma. Y ustedes saben todo el relato, que en un solo día, en una misma hora, cuando sus hijos estaban en una fiesta, vino un viento recio de parte de Satanás, porque Dios permitió, y esto causó que la casa colapsara y cayera encima de todos sus hijos, y todos murieron el mismo día a la misma hora. Todos sus hijos.
varones y hembras. Por si fuera poco, unos piratas, no del Caribe, sino piratas allá del Medio Oriente, llegaron a la casa y les robaron todo lo que tenían, se llevaron todo, se quedó sin nada, absolutamente sin nada. Y cuando se queda sin nada, ahora en medio de esta situación, viene la esposa y le dice: bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿No te das cuenta que hemos perdido a nuestros hijos? También no te das cuenta que has perdido todo lo que hemos tenido, todo lo que con tanto esfuerzo, todo lo que hemos tenido, ella dándose un poco de gloria, lo hemos perdido, nuestros hijos completos, y ahora tú, hasta una sarna desde tu cabeza a tus pies, mira, muérete y maldice a tu Dios. Me gusta la respuesta de Job. Este es un hombre que durante el sufrimiento estaba siendo procesado. Y le dice: ¿sabes qué? Como una mujer fatua tú estás hablando. Hablas como una mujer sin entendimiento, una mujer sin sabiduría. Hablas como una mujer que no tiene el conocimiento ni el temor de Jehová. Porque vamos a esperar de Dios el bien nada más y el mal no. Mira, yo tengo que solamente decir esta expresión: Jehová me lo dio y Jehová me lo quitó, sea el nombre de Dios bendito. Si Él me lo da y Él me lo quita, gloria sea el nombre de Dios. Claro, cuando llega el momento es cuando tú tienes que decir eso. Y sabes que yo he aprendido a reconocer la grandeza de Dios en medio de mi pecado, en medio de mi sufrimiento, en medio de mi escasez, en medio del problema más difícil. No hay, como dice el libro de Job, dice que en esto es algo que me gusta. El libro de Job dice, cuando él termina, dice: y después de todas estas cosas, Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. Es decir, en otras palabras, todo esto tiene un propósito. El sufrimiento sí, perder los hijos también. Hay mucho que aprender, hermanos. Y nosotros somos tan cabezones, somos tan duros, somos tan orgullosos, que hay veces que Dios tiene que hacernos pasar por las escenas más drásticas y dramáticas de la vida para podernos llamar la atención y decir: verdaderamente tú reinas y yo soy polvo. ¿Sabías que ni aún el diablo puede acercarse a ti? Si Dios le da la orden, solamente puede hacerlo. Esto es, hermano, para que tú entiendas que no hay nada en este mundo que te pueda tocar hasta tanto el Señor lo permita. Entonces, es muy fácil vivir cristianamente cuando no hay problemas. Es muy fácil vivir cristianamente cuando no hay contradicciones. Cuando todo marcha a viento en popa, es sumamente fácil agradecerle a Dios. Cuando todo lo que recibimos de Él son bendiciones, salud y tranquilidad. Pero ¿qué hay de tu día malo? Ahora yo te voy a hacer algunas preguntas hoy. ¿Será que tú estás pasando por un momento en que tú no puedes entender el por qué estás pasando eso? ¿Será que hoy tú te preguntas y dices: pero ¿por qué esta situación? ¿Y por qué te preguntas: ¿y por qué a mí, Señor? Bueno, Dios quiere sacar de ti lo mejor o lo peor. Cuando saque lo peor es para que tú lo cambies. Cuando Él vea en ti tu fallo, tu debilidad, tu error, cuando tú te des cuenta que en medio de la crisis no confiaste, sino que te debilitaste, te aflojaste, entonces el momento en que tú reconozcas que para esto yo no era tan fuerte como yo pensaba que era. Yo no era tan hábil como yo pensaba que era. Yo no tenía tal control como yo pensaba que lo tenía. Alguien dice amén por eso. Es muy fácil vivir así. Pero lo segundo que Dios quiere hacer es quebrantar nuestro orgullo y mantenernos humildes.
¿A cuánto le gusta esta idea? Le pregunto. Vamos a ver si es verdad. Cuando tu esposa te mira de frente y te dice algo que no te gusta, ¿cómo tú te sientes? Algo que te está señalando, o cuando tu esposo te lo dice y te lo está señalando y él o ella ve el defecto que tú no ves, lo primero que tú dices, te la tienes cogida conmigo. Tú te la tienes cogida conmigo porque tú no, déjame tranquilo o déjame tranquila. El Señor, hermanos, le reveló a Pablo que el propósito del sufrimiento era el mantenerlo humilde. Lo dice así. Y mire, si hay algo que me fascina es que nunca dejes de orar por recibir lo que Dios puede hacer. Porque no quiero que con esta enseñanza se malinterprete que yo te diga que no ores y que no pides. Pero hay momentos que vas a tener una respuesta como la que recibió Pablo. O hay momentos que Dios se quedará en silencio y eso será una respuesta también. Porque Dios puede decirte, sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer, o me quedo callado para hacerlo cuando yo quiera hacerlo. Ahora, Pablo, aunque fue un gran hombre de Dios y que amaba la obra del Señor, no estaba exento del orgullo. Así que no se sienta usted Teresa de Calcuta, ni el Papa Juan Pablo II, el hombre más santo o la más santa del mundo. Usted es una persona que necesita, yo soy una persona que necesito la ayuda de Dios diariamente, porque sin Él nada puedo hacer, absolutamente nada. ¿Cuántos hombres se han perdido a causa de este tirano perverso llamado orgullo? Cuando fueron bendecidos por Dios, cuando Dios los usaba, no pudieron resistir, sucumbieron ante los poderosos tentáculos del orgullo que sin darse cuenta los asfixió. Porque la gloria, la fama, la vanagloria de la vida los cegó y abandonaron. La Biblia dice, han abandonado el camino, no permanecieron. Salomón, el hombre más rico y sabio, se enorgulleció y dejó a Dios. Sansón, el hombre más fuerte y poderoso, se envaneció y murió en oprobio y vergüenza por ello. Entonces, ¿para qué son los sufrimientos? El apóstol Pablo lo dice en Romanos 8:28. Seguramente que usted se ha aprendido, pero la primera parte del versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? No, vamos a decirlo, pero con... Toca a tu vecino y dilo conmigo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Oye, que nos gusta leer la Biblia, pero hasta donde nos conviene. Oye, usted ve. Oye, todo es para bien. Pero lo primero que tienes que aprender es que Pablo dice todas, no algunas. Eso incluye las buenas y las malas. Incluye los momentos tristes y los momentos alegres. Incluye las lágrimas y también la sonrisa. Incluye el éxito y también el fracaso. Quiero que tú entiendas que todas las cosas ayudan, cooperan para bien a los que aman a Dios. Pero el versículo dice, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Y sabe lo que dice Pablo? Porque a los que llamó, a estos conoció, y a los que conoció los predestinó. ¿Sabe para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces todas las cosas, las buenas y las no tan buenas, la Biblia dice que colaboran, que ayudan para bien,
porque Él nos ha llamado para ser transformados aquí en la tierra conforme al carácter del Hijo de Dios, del varón perfecto. Aplaude al Señor en esta hora. Sí. Quiero que tú entiendas eso. De hecho, yo creo que Dios está muy interesado en que cada cristiano entienda esto. Porque ver a un creyente que piense que el diablo puede hacer todas las cosas. No, que el diablo no me deja, muchachos. Esto es un ataque lo que tengo y no me deja y me ala por el pelo y me tira por... Oye, pero yo no veo eso en la vida de Pablo. Yo veo que a un Pablo que está clamando a Dios, por eso es que le dije ahorita, siga orando hasta que Dios lo haga. Pero si Dios no lo hace... El apóstol Pablo recibió la respuesta diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Alguien dice amén? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Saben lo que es mi gracia? Favor inmerecido. Basta que yo te salvé. Es lo único que Pablo está recibiendo de parte de Dios es: alégrate que yo te salvé. El hecho de que yo te haya salvado, te haya llamado, eso es suficiente. Por eso que siempre he dicho que Dios ha hecho en mi vida tantas cosas. Él me ha sanado a mí, Él ha sanado a mi esposa. Yo he visto sanidad divina en mis hijos. Yo he visto tantas cosas gloriosas. He visto cómo Dios ha sanado a tantas personas. He visto cómo Dios ha restaurado matrimonios enteros. Yo lo he visto en crisis volverse a Dios y Dios cambiarlo todo. Pero si Dios no hiciera nada más, y si Dios no contestara ninguna más de mis oraciones, y si Dios no me diera más nada de lo que yo le pido, es suficiente el saber de que voy a vivir eternamente con Él en el cielo y que el infierno está lejos de mí. Alguien puede aplaudir al Señor. Es suficiente. Quiero terminar con los versículos que leímos al principio. Porque ya les dije que Dios desea, y fue lo que Pablo reveló, Dios desea transformarnos conforme a la imagen de su Hijo. El sufrimiento aquí es porque necesitamos dejar cosas, quitarnos cosas. Pero miremos la perspectiva que tiene el apóstol Pedro acerca del sufrimiento. En este pasaje veo como el apóstol Pedro en su epístola, mire, él podía haber dicho tantas cosas y revelarnos tantas, pero tantas cosas que él pudo experimentar. El apóstol Pedro pudo experimentar tantas cosas que él pudo ver allí en el monte de la transfiguración, aquellas cosas íntimas que tuvo con Cristo. Yo me imagino que así como Pablo, el apóstol Pedro, tuvo grandes experiencias que él podía haber contado. Sin embargo, en el capítulo 5 de primero de Pedro, terminando esta carta, se dirige a los pastores diciendo: pastores, pastoreen la grey de buena manera, háganlo de buena gana, no lo hagan con dureza, no lo hagan con represión, háganlo de buena gana. Y una vez salta diciendo: igualmente jóvenes. Los jóvenes son los que más espíritu tienen, los más fuertes, los más explosivos. Y no quiere decir jóvenes, sino en el contexto de aquellas personas que son totalmente diferentes a las primeras, porque los pastores son los ancianos. Y los ancianos son no los que tienen más años, sino la Biblia revela que los ancianos son los maduros en Cristo. Entonces, después de hablarle a los ancianos, a los pastores, le habla a los jóvenes en el capítulo 5 y le llama la atención
que este grupo de personas está sufriendo. Quizás algunos están sufriendo por un maltrato de los pastores. Quizás algunos están sufriendo ya la persecución que se venía sobre ellos, porque Pedro sabía que le quedaba bien poco. Y viendo el sufrimiento que venía, se avalanchaba sobre los creyentes de la persecución cristiana en el primer siglo. El apóstol Pedro termina esta carta en el capítulo 5, versículo 10, versículo 11, diciendo: mas el Dios de toda gracia. Esto concuerda con que Pablo llamó a Dios el Dios de toda consolación. No es el Dios que tiene alguna consolación, es el Dios de toda consolación. Y aquí vemos a Pedro diciendo el Dios de toda gracia. No es el Dios de alguna gracia, sino el Dios de toda gracia. Y después le dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después, diga conmigo, después. Repítalo, después, no antes. Por eso es que ahí había para fin de año recuerdan, una corona, ¿no? No vayas a pensar de que Dios va a coronar a nadie si no hay un después. La corona viene después que hayas sufrido un poco de tiempo. Lo dice la Biblia. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿quién es Él? Dios. ¿Quién es Dios? El mismo que es el Dios de toda gracia, el que te llamó, el que de toda la gracia que te ha dado, de todas las habilidades, de todas esas bendiciones, ese mismo Dios hará tres cosas, y están los tres verbos que vemos aquí. Número 1, te perfeccionará. Este es el padecimiento, resultado del padecimiento. Te va a perfeccionar. Él te va a restaurar. Él te va a quitar te va a ir quitando la basura, lo que te sobre. Él te va a perfeccionar. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dice que Él mismo os afirme, te va a fortalecer y te va a establecer. Entonces, yo quiero que hoy tú entiendas que todo lo que tú puedas estar pasando como cristiano, o todo lo que un creyente pueda pasar en la vida, aquí en la tierra, tiene una explicación divina. No es casualidad. Entonces, todo ahora me doy cuenta, porque yo venía de tal familia, como yo venía con un background tan difícil, y yo llego a la iglesia y Dios me salva a mí dentro de una familia podrida, dentro de una familia pecaminosa, dentro de una familia de gente con problemas. Como Dios me saca para empezar a quitarme esos problemas, para empezar a pulirme estos problemas, con el único objetivo: Él quiere afirmarme, fortalecerme, santificarme. Y termina Pedro diciendo: después que esto ocurra, no va a haber otra cosa que darle la gloria a Él, porque Él es el único digno de gloria.